Abra su Biblia ahí, en el libro de Génesis, por favor. Génesis. Génesis 19. Vamos a compartir un tema individual, un tema que no pertenece a ninguna serie en particular. Ya pronto iniciaremos con las series. Y pongo una marquita ahí en la Biblia. Voy a leer una versión nueva, Biblia Viva. Es una versión obviamente más sencilla. Y nada más póngase una marquita ahí, no se vaya. Si no tiene esa versión en su dispositivo, la van a poner en la pantalla. Nada más acompáñenme a hacer una oración para que Dios nos hable en esta mañana. ¿Me acompañan? Amén. Padre, gracias Señor por tu bondad y misericordia. Te pedimos, mi buen Dios, que te glorifiques a través de la palabra. Háblanos en esta mañana, Señor, en este día de hoy, Señor. Vinimos a aprender, a crecer, a recibir tu palabra. Te pedimos también por aquellos que nos están sintonizando en las plataformas por internet, Señor. Habla sus vidas. Sabemos que muchos no tienen congregación, Señor, y están ahí atentos a tu palabra. Bendice sus vidas. Oramos por los enfermos, los quebrantados de salud, Señor. Y ayúdanos en este tiempo, Padre, a caminar en tu voluntad por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a compartir un tema en esta mañana, un tema de suma importancia, y quiero hacer una pregunta, ¿verdad?, antes de entrar en el tema. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa lucha, ¿verdad?, de, por ejemplo, cuando vivimos por mucho tiempo en un lugar y nos toca mudarnos a otro lugar? No sé si a usted le ha pasado eso, que le toca, ¿verdad?, por así decir, desprenderse de ese lugar donde se acostumbró a vivir por muchos años. Y los cambios, como que no somos muy dados a los cambios. ¿Cuántos luchan con los cambios así radicales? De repente tienes 15, 10 años en una empresa trabajando y ¿verdad?, pierdes el trabajo o algo pasa y te cambian. Y es una lucha cambiar de lo que es costumbre, ¿sí o no? Bueno, quiero compartir un tema que se va a titular La lucha del desprendimiento. ¿Cómo se llama el tema? La lucha del desprendimiento. Quiero utilizar un ejemplo. Conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. Sabemos que por el libertinaje sexual que había en ese lugar, el Señor llegó un momento que la inmoralidad llegó a un tal grado que ya el Señor tuvo que eliminar ese lugar, enviar juicio. Ese lugar llamado Sodoma y Gomorra todavía al presente, en la actualidad, podemos ver ese lugar hecho cenizas, todavía. Y quiero tomar de Génesis 19, versículo 15, nada más la continuación, ¿verdad? Vamos a leer una porción porque de ahí vamos a extraer algunos principios. En Génesis 19, 15, en la versión Nueva Biblia Viva, dice: al amanecer, los ángeles le insistieron a Lot: date prisa, toma a tu esposa y a tus 2 hijas y sal con ellas de la ciudad, si no quieren morir junto con todos los demás. Como Lot se tardaba mucho en salir, los ángeles lo tomaron de la mano junto con su esposa. Usted nota ahí que el juicio venía y sea Lot cristiano o no, si no salía también el fuego lo consumía. ¿Sí lo pueden notar? O sea, llegó un momento que los ángeles tuvieron que sacarlos. Bueno, porque el Señor cuando determina algo en su hora, segundo, minuto, es sí o sí. Amén. Dice, lo tomaron de la mano junto con su esposa y sus hijas y lo sacaron de la ciudad. Dice, hicieron esto porque el Señor tuvo compasión de Lot y de su familia. Dice, apenas salieron de la ciudad y uno de los ángeles les dijo: corran para que se salven de morir. Y quiero que noten la frase a continuación: no miren hacia atrás. ¿Cómo dice la frase? No miren hacia atrás. Es importante porque el sentido de la enseñanza tiene que ver con eso. Ni se detengan en ninguna parte de esta llanura, vayan a las montañas para que no perezcan. Fíjense, dentro del pueblo cristiano,
existe un concepto en particular que ha traído mucha confusión, ha causado debates y divisiones dentro de las congregaciones cristianas. Por esta confusión en particular han surgido falsas doctrinas, denominaciones y aún sectas que han distorsionado por completo lo que significa en verdad ser un cristiano. Bueno, ¿cuál es ese concepto que ha traído confusión entre cristianos? Bueno, el concepto erróneo es que le hemos dado una mala interpretación a la frase el mundo. Diga conmigo, el mundo. Bueno, esa palabra, el cual estaremos viendo a través de la enseñanza de hoy, es una palabra que si se malinterpreta, si se saca de contexto, si no se ve en el contexto y su sentido, podemos cometer muchos errores. Bueno, muchos cristianos no saben separar el mundo de las cosas de Dios. No logramos encontrar la línea divisora entre las cosas del mundo y las cosas que son de Dios. O sea, hay veces que no sabemos qué es uno y qué es lo otro. Por ejemplo, en Juan vemos a Jesús en Juan 17, en su oración dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santiago dijo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El apóstol Juan también dijo en su primera carta, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los menonitas, hay una comunidad, ¿verdad?, cristiana, que cree en una doctrina tomando esta frase el mundo y la distorsionan un poco, o la malinterpretan, la confunden, ¿verdad? A veces podemos distorsionar la Biblia no por mal, sino por falta de algún conocimiento, a lo mejor de ahondar un poco más en el sentido de lo que dice la palabra. Pero los menonitas, mejor conocidos como los Amish, no sé si usted conoce esa comunidad, por ejemplo, aquí en Pensilvania tenemos toda una comunidad en Lancaster que todavía andan en caballito, en carreta, ¿verdad? Bueno, ellos piensan que el mundo son todas las cosas que funcionan con electricidad, como por ejemplo artefactos análogos como los radios de frecuencia AM y FM, televisores de antena, microondas, carros de gasolina. Ellos piensan que el usar eso, están obrando en las cosas del mundo, según la Biblia. Tampoco usan dispositivos digitales, como por ejemplo tabletas, smartphones, televisores inteligentes, o a lo mejor manejar un Tesla de batería, un carro de batería. Ellos piensan que todo esto es mundano, ¿verdad? Bueno, por esta mala interpretación, su doctrina prohíbe estas cosas y ellos se cohíben de interactuar con personas que difieren con esta doctrina. Ahora bien, yo recuerdo que una vez fuimos un grupo, algunos hermanos de la iglesia andaban, y fuimos a un farm donde tienen ahí los animales que uno paga y le dan un tour, ¿verdad?, para darle de comer a los burritos, a los chivos y eso. Y me acerqué con una pareja menonita, Amish, y le pregunté de dónde sacan esta interpretación. O sea, aproveché y le pregunté. Esta pareja que me contestó, muy honesta, porque hay diferencias entre ellos, o sea, no todos creen exactamente lo mismo. Y ella me dijo, muy amable, me dijo, mira, no es que creemos que la televisión es del diablo, ¿verdad?, etcétera, etcétera, pero nosotros decidimos abstenernos de las cosas que nos pueden arrastrar a las cosas del mundo. Bueno, en un sentido muy personal, eso puede ser una convicción buena, pero no es una doctrina, no es ley para todo el mundo, no sé si me doy a entender. Entonces ella dijo, hay quienes sí, me decía ella, en nuestra creencia, sí piensa que eso es del diablo. Y fíjense lo ilógico. O sea, de repente usted ve que llevan la carreta, el caballo, ¿verdad? Eso no es del mundo, ¿verdad? La carreta no, la carreta es la de Elías que vino del cielo. O sea, estoy hablando aquí de lógica para que vean. Y luego la lucecita atrás que enciende, a lo mejor es, con verdad, vamos a suponer cuando las ruedas dan vuelta, forman una energía y las luces tienen stoplight, o sea, la luz de freno. Pero fíjense a veces a dónde podemos caer por no usar a veces la lógica humana. O sea, tu dispositivo, la televisión, el carro de gasolina es del mundo, pero mi carreta, mi caballito y mi luz, que funciona, ¿verdad?, de esa manera, no es del mundo. Así están entendiendo que no tiene sentido a veces lo que algunos creen. Bueno,
O como por ejemplo en el caso de los monjes o las monjas, quienes dedican toda su vida al celibato. Sabemos que el celibato es alguien que decide quedarse sin casarse, se abstiene de casamiento, de unión conyugal con otra persona. Bueno, ellos piensan, monjes, las monjas, piensan que o consideran que las posesiones materiales, los deleites en este mundo, en esta vida, se consideran como cosas mundanas. Incluso ellos se abstienen de frecuentar en lugares como el Bajo Manhattan, ciudades donde hay tiendas con marcas reconocidas, por ejemplo, donde hay restaurantes, rascacielos. Para ellos, todo eso es el mundo. Y cuando deciden irse a una montaña o a un convento o a un lugar retirado, consideran que ese no es el mundo tampoco, que eso es otra cosa. Ese es el tercer cielo, diría yo, ¿no? Bueno, ellos consideran que esos lugares son mundanos y por eso deciden vivir alejados de estas cosas y lugares y se van a una montaña y se alejan a lo que ellos consideran que no es el mundo. Bueno, a causa de esta mala interpretación de lo que la Biblia le llama el mundo, surgen falsas doctrinas que invaden la iglesia cristiana, se meten en la iglesia y que luego rayan en lo que conocemos como legalismo, ¿verdad? Es un extremo peligroso. Pero muchos, queriendo contrarrestar esta doctrina antibíblica, caen en el otro lado y se dan permiso para todo y caen en otro extremo llamado libertinaje. Ahora, cuando alguien se va a un extremo de legalismo o al otro extremo del libertinaje, es porque no logra ubicar el significado de lo que la Biblia le llama el mundo. Recordamos las palabras de Jesús en Juan 17:15 que dice: no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Bueno, ahí hay que entender la diferencia o lo que significa eso. Jesús claramente dice: no te pido, Señor, que los saques del mundo, refiriéndose al lugar o a las cosas, sino que los guardes del mal que hay en el mundo. Es diferente. Pablo dijo en Romanos 14, verso 14, nada en sí es inmundo. Ningún objeto creado posee la moral que tú y yo tenemos. La conciencia no es bueno, no es malo. El viernes hablamos un poquito de esto. Pablo quiere decir que ninguna cosa creada en sí misma es pecaminosa. Lo que lo hace mundano, pecaminoso, es el valor, es la posición y el uso que le damos a las cosas. Como hemos visto y la palabra dice, el dinero no es del diablo, pero dependiendo del uso que le demos, lo hace bueno o malo. Bueno, muchos malinterpretan el texto de Primera de Juan 2, que dice, porque todo lo que hay en el mundo. Y bueno, si nos enfocamos o hacemos un sobreénfasis en el todo, ¿cuántos saben que a veces la Biblia cuando dice todo no es todo, todo? Bueno, hasta este punto lo malinterpretamos porque si solo nos enfocamos en lo que dice el texto, ¿no? Todo lo que hay en el mundo y hasta ahí lo dejamos, pues entonces sí, todo lo que hay en el mundo es mundano y pecaminoso. Pero tomemos muy en cuenta lo que el apóstol Juan dice en contexto, ¿verdad? ¿A qué se refiere Juan con todo lo que hay en el mundo? ¿Qué es todo? Bueno, el mismo texto nos dice, prestemos atención, todo lo que hay en el mundo, ¿qué? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, quiero que noten la conexión aquí. No es el lugar, no es el objeto, es el deseo pecaminoso por esas cosas. Deseo pecaminoso. No el deseo solamente. Un pastor decía, hoy en día en el nombre del amor justificamos todo, ¿verdad? Los géneros, las decisiones que tomamos. No, el amor es el amor. Y él decía algo muy cierto. Él decía, podemos amar pecaminosamente. ¿Sí sabía eso? Podemos amar pecaminosamente. ¿Cómo? Amar las cosas incorrectas. Amor al dinero es un amor pecaminoso, pero es amor. Pero el objeto lo hace pecaminoso, el amar eso. ¿Sí están conectando la idea? Fíjense, el mundo es solo el lugar o el terreno donde el pecado opera.
Es el lugar. Satanás es el agente tentador que nos incita a pecar, pero nosotros somos quienes cargamos con una condición de pecado. Tenemos una naturaleza caída que nos conlleva a lo que la Biblia le llama concupiscencia. Concupiscencia es una palabra griega que no es pecado en sí, pero sí significa un deseo controlador, un deseo que impulsa la voluntad, un deseo que arrastra el corazón. Eso significa concupiscencia. Pero luego lo que lo hace pecado, malo o bueno, es en dónde estamos inclinando esa concupiscencia. Cuando Jesús dijo, cuánto he deseado, ¿verdad?, estar con vosotros en esta cena, ahí es la palabra concupiscencia. Es la palabra fuerte deseo. Pero cuando esa misma concupiscencia, el poder del deseo, se inclina a las cosas de este mundo, eso es pecado. Y eso es lo que Dios quiere que le pongamos atención. Concupiscencia, repito, es el deseo pecaminoso que nos arrastra hacia el pecado. La naturaleza pecaminosa que todos tenemos nos inclina al pecado y por eso nos aferramos a las cosas pasajeras y terrenales de este mundo. Segunda de Pedro 1:4, no tiene que buscarlo, permítame nada más parafrasear un poco. Fíjense lo que dice Pedro en segunda de Pedro 1:4, dice, tuvimos que salir de la corrupción del mundo a causa de los deseos carnales. Escuche bien, o sea, Dios en sentido figurado nos sacó de Egipto. ¿Para nosotros qué es? El mundo. Ahora, pregunto, ¿de verdad salimos del mundo? O sea, es imposible salir del terreno, del territorio del mundo, pero salimos de las costumbres del mundo. Salimos del sistema del mundo, el pensamiento, el comportamiento, todo eso lo hemos dejado atrás. Esa es la lucha diaria. Bueno, cuando Juan usa la palabra mundo, no se está refiriendo a las cosas materiales de este mundo en sí mismo, sino al deseo pecaminoso por las cosas de este mundo. Quiero que no olviden esa conexión. No el deseo por las cosas del mundo, el deseo pecaminoso por las cosas del mundo. Podemos anhelar dinero. Trabajamos porque necesitamos el dinero, es un recurso bueno. Pero si amamos el dinero, se convierte en pecado ese amor, ¿sí o no? Debemos interpretar bien a lo que la palabra de Dios le llama el mundo. Porque si no, mis hermanos, entonces, ¿cómo interpretaríamos el texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo? Ahora, ¿sí se da cuenta cuando tomamos un texto y lo aislamos, el problema en que nos metemos? Bueno, aquí vemos que Dios amó al mundo, pastor. Santiago dijo que el que ama al mundo se constituye ¿qué? Entonces, ¿por qué dice que Dios amó al mundo? Buena pregunta. Aquí es donde debemos de tener mucho cuidado de aislar textos. Si no tomamos en cuenta el contexto, recuérdese cuando usted lee su Biblia, usted lee una palabra y hay que ver el contexto anterior y el contexto posterior, todo lo que rodea la palabra. Bueno, ¿alguien conoce lo que es polisemia? ¿Nadie sabe lo que es polisemia? No es una enfermedad, ni tampoco es un virus. Bueno, cuando yo lo leí también aprendí, o sea, tuve que estudiarlo, claro. Cuando leí eso dijo, suena como virus. ¿Sabe lo que es homonimia? Parece como la neumonía, algo así, ¿verdad? La polisemia, nada más vamos a ver esto para que no se vayan confundidos a casa. La polisemia es una regla gramatical y su significado es que cuando usamos una palabra, esa palabra, una sola, puede significar muchas cosas. Eso es polisemia. Homonimia, para que no se quede con la duda, es cuando usted dice hola, pero al mirar cómo se escribe, hola con H es hola, hola sin H es las olas del mar. Eso es homonimia. Bueno, enfoquémonos en la polisemia, ¿verdad? Para que no nos enfermemos con la homonimia, ¿verdad? Bueno, polisemia, diga conmigo polisemia para que se le quede, ¿verdad? Palabras polisémicas. Bueno, la palabra, por ejemplo, palma. ¿Qué es palma? Bueno, sin contexto no sabemos. Usted está diciendo la palma de la mano, pero yo dije palma, no usted. Me refiero que yo le doy el sentido a palma, pero sin contexto usted no sabe a qué yo me refiero. Bueno, la palma puede ser, como usted dijo, la palmera, una planta, pero también puede ser la palma, o por ejemplo la planta, puede ser la planta de la palma, de la mano, ahora sí nos enredamos, o la planta del pie, ¿verdad?
Bueno, fíjense, las palabras necesitan contexto. O la palabra sierra significa, ¿verdad? La sierra, una montaña, o la sierra que corta la madera. O el beisbolista que se llama Rubén Sierra, ¿verdad? Como que de repente usted a punto de cerrar la puerta y le dice, ¿cómo usted se llama? Y dice, Rubén Sierra. Ah, bueno, gracias. No, es un apellido también, ¿verdad? Bueno, si usted se da cuenta, si tomamos una palabra y la aislamos de su contexto, malinterpretamos el sentido, ¿sí o no? En la Biblia encontramos palabras como carne. Uy, ¿cuánto significado tiene esta palabra? ¿Verdad? Comer carne, la carne del cuerpo, toda carne, o sea, derramaré mi espíritu sobre toda carne. La carne es pecaminosa, o sea, ¿sí pueden ver? La palabra espíritu puede ser vida, puede ser un demonio, puede ser el espíritu del cristiano o el espíritu de Dios. La palabra camino puede ser el camino literal por donde caminas, o el camino de la vida, o el camino como el mensaje del evangelio. La luz puede ser la iluminación, puede ser la vida, o cuando te cae el 20, dicen en México. Ya les alumbró, ¿verdad? Todo esto, hermanos, es importante porque la palabra mundo también tiene significados diferentes dependiendo del contexto. Permítanme usar un ejemplo muy breve porque les va a servir mucho. Nada más voy a leer textos, no lo van a poner en la pantalla, pero usted luego lo verifica en su casa. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan en la carne. Fíjense, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, tomen en cuenta que ahí Pablo dice los que no andan en la carne. Bueno, 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Romanos 8:1 se está refiriendo a la carnalidad pecaminosa del corazón caído. 2 Corintios 10:3 se está refiriendo al ser humano. Aunque andamos en un cuerpo de carne y hueso, quiere decir, no militamos en la vida cristiana conforme a las capacidades humanas. Bueno, 1 Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo el Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cuántas interpretaciones de la palabra carne vimos? 3. Bueno, ¿qué tiene esto de importante, pastor? ¿Vinimos a la escuelita bíblica o vino a predicar? Bueno, tiene de importante, hermanos, que si no sabemos interpretar cuando Dios nos dice que los que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios, una mala interpretación de eso nos mete en problemas, porque nunca vamos a saber de qué nos vamos a abstener y qué podemos permitir. Hay cristianos que dicen, no hables con impíos. ¿Has escuchado gente así? No comas con impíos, porque son del mundo. Bueno, ahí es donde viene la confusión en algunos. Bueno, todos, mis hermanos, todos luchamos con desprendernos de las cosas de este mundo. ¿Cuántos dicen amén a esta lucha? Todos, esa es la lucha de todos los días. Debemos saber la diferencia entre tener algo y aferrarnos a algo, entre poseer algo o atesorar algo, entre guardar el dinero en el bolsillo o guardar el dinero en el corazón. Hay que saber distinguir esas dos. Yo pregunto, mis hermanos, es una pregunta importante, ¿cómo podemos, como cristianos, cómo podemos tener cosas de este mundo sin aferrarnos a ellas? En Lucas 14:33, cuando Jesús predicaba y la gente le seguía, Jesús dijo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjense, esa frase, el que no renuncia a todo lo que posee, no significa directamente que tienes que vender todo, quedarte pobre, dáselo a los pobres y sígueme. Bueno, el caso del joven rico fue un caso particular por la idolatría de su corazón. Eso hay que verlo en ese sentido. Pero cuando el Señor dice que renunciemos a todo, es que consideremos las cosas como perdidas podemos decir. Lo tengo, pero, ¿verdad? Como dice Pablo, el que está casado como si no tuviera mujer y el que no está casado como si tuviera. O sea,
es una consideración. ¿Por qué? Porque si nos amarramos a esta vida, nos podemos perder. La palabra desprender o desprendimiento significa arrancar algo que está muy adherido o pegado. ¿Cuántos, siendo niños o ya grande, se le metió en la mano o en el dedo una espina, pero bien profunda? ¿A cuántos, verdad, le ha pasado eso? O cuando éramos niños nos decían, no corras, no corras, y luego nos caemos, se nos entra un cristal que ni se le ve la cabecita y el papá te agarra, ven, y tú jala la mano y él, ven que te lo voy a sacar y tú no. Y bueno, imagínate cuando Dios nos quiere sacar cosas que están enterradas en nuestro corazón. Fíjense, es importante eso, ¿no? En la Biblia encontramos palabras similares como quítense, similares al desprendimiento. Quítense de vosotros toda amargura. Fíjense, ese mandamiento tiene que ver con que nosotros debemos de sacar de nuestro corazón, ¿qué? La amargura. No se va a ir, no dejaremos de sentir el dolor de la ofensa, no. Nosotros decidimos sacarlo. Ahí está el sentido de desprender. O, otra palabra que vemos en la Biblia es despojémonos. Tiene el mismo sentido. De todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Ahí está el sentido de la palabra desprender. Ahora, el mejor ejemplo lo podemos ver en Jesús, Filipenses 2, verso 5. Vamos allá. Filipenses 2, versículo 5. Fíjense, está el sentido de desprendimiento en Jesús. El Señor nos manda a nosotros a que nos desprendamos de las cosas que no nos convienen. Pero Jesús dejó su gloria. ¿Sí se acuerdan de eso? Para morir, ¿por quiénes? Por pecadores, por gente que no merece. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir, esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, entiende que siendo parte de la Trinidad, siendo Dios mismo, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Jesús estaba en la decisión de voy a morir por gente que no merece morir, pero me va a costar desprenderme de la gloria, de mi gloria. Dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Él mismo decidió desprenderse, ¿sí o no? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre débil, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Qué tipo de muerte? De crucifixión, la peor de las muertes. La palabra aferrarse, hermano, significa agarrar algo fuertemente con todas nuestras fuerzas sin querer soltarlo. ¿Cuántos han visto una pega de ratón? ¿Sí la ha visto? Así Satanás y el pecado nos atrapa, ¿sí sabía? ¿Sí ha visto cuando los ratoncitos o los ratones se quedan ahí pegados? ¿Verdad que no? Casi ahí se quedaron. Y quieren moverse y no pueden, ¿verdad? Y luego usa el pie para despegarse y se le queda el pie. Y luego la cabeza ahí se queda. Eso significa aferrarse. ¿Cuántos de nosotros estamos así con el dinero, el trabajo, cosas de esta vida, hermanos? Cada vez que intentas despegarte, se te queda esa parte del cuerpo pegada. ¿Por qué? Porque se necesita el poder de Dios para desprender. Existe un sinnúmero de personas que han escuchado el mensaje del Evangelio. Incluso muchos que escuchan han creído en su corazón y saben que el único camino a la salvación se llama Jesucristo. Han admitido en sus corazones que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y a punto de confesar y seguir a Jesús, se aferran a las cosas de este mundo. ¿Y qué hacen? Niegan y rechazan el mensaje. Jesús dijo, escuche bien, cuando el Evangelio es predicado, hay corazones completamente cerrados al Evangelio por amor a este mundo. Hay otros que les atrae el mensaje del Evangelio y hasta lo escuchan con gozo, les gusta el mensaje, dicen, wow, qué buena la palabra. Pero cuando enfrenta la lucha del desprendimiento,
de inmediato rechazan el mensaje y no creen. Hay otros que igualmente escuchan el mensaje de salvación con mucha atención, pero les cuesta desprenderse de las ofertas y promesas de este mundo. Todos, sin duda, todos luchamos con el desprendimiento. Dios siempre nos está pidiendo algo, siempre nos está pidiendo algo. ¿Se acuerdan de Isaac, el hijo de Abraham? Bueno, una cosa es amar a tus hijos, otra cosa es idolatrarlos. Ay, sin mis hijos me muero. Bueno, hay un amor peligroso ahí. ¿Por qué? Porque cuando el padre ama de más a sus hijos, el padre hace lo que los hijos le piden. No los disciplina, no los cría bien, porque sus hijos son su Dios. Y puede haber un peligro en cualquier área de la vida. ¿Sí logran entender eso? A todos nos cuesta dejar el mundo atrás. El conflicto del deseo de la carne y el deseo del espíritu es de todos los días. Precisamente por esto, mis hermanos, necesitamos el poder del Espíritu a nuestro favor. Necesitamos encontrar poder espiritual en la oración y necesitamos apegarnos a las Escrituras para discernir bien y separar el mundo de las cosas de Dios. Acuérdense que no vamos a separar el mundo de Dios en el sentido del planeta por aquí y el tercer cielo por allá. Es el corazón. Es vivir en este mundo, pero sin dejar que el mundo entre en mi corazón. Puedo tener una casa, pero sin que la casa entre en mi corazón, sino Cristo. Puedo tener un trabajo, pero que el trabajo no me gobierne, sino su palabra. ¿Sí están entendiendo? Ahora, hay que desprender para no perder. Cuando el Señor le dice a Abraham, dame tu hijo, y Abraham lo sacrifica, en sentido, entre comillas, lo que hizo fue preservarlo. Porque cuando le dio a Isaac, el Señor se lo devolvió, se lo aceptó. En el caso de Acán, cuando se robó el dinero, Dios se lo quitó y perdió la vida. Pero luego vemos que ellos, por la obediencia, Dios les dio riquezas. Esas sí pudieron preservar. Pero hay que desprender todo aquello que toma el lugar del Señor. Muchos quieren servir a Dios, pero le ponen condiciones a Dios. Por ejemplo, Señor, te sirvo, pero sin darte esto. Ahora, quizás no lo decimos en conversación con Dios, pero es una tendencia del corazón. Señor te pide algo y tú dices, mañana, el año que viene, estoy en eso, estoy en un proceso, ahí voy, ¿verdad? Que Dios me ayude y nunca decidimos, porque hay algo que nos tiene como pega de ratón. Perdón que use esa analogía, pues no me llegó otra. Muchos quieren un matrimonio sano y puro, muchos quieren las bendiciones de Dios, muchos anhelan incluso la vida firme en el Señor, pero les cuesta desprenderse de aquello que Dios les pide. Si no hay desprendimiento, no hay lugar para el arrepentimiento. Si no hay desprendimiento, no hay lugar para el arrepentimiento. La salvación consiste en escuchar y creer el mensaje del Evangelio. Esa es la salvación en Cristo. ¿Qué implica esto? Bueno, arrepentimiento, que significa reconocer mi pecado y convertirme del mundo a Cristo. Esa es la conversión. O sea, no hay conversión si no dejo el mundo atrás. Usted sabe más que nadie que el pueblo que salió de Egipto supuestamente iba caminando en dirección a la tierra prometida. Su cuerpo iba en dirección correcta, su corazón se quedó en Egipto. Nunca se desprendieron de Egipto. Tenían un vivo deseo. Eso significa que estaban apegados a Egipto. Cada vez que sucedía algo, lo primero que salía por su boca, vámonos a Egipto. Vámonos a Egipto. Ay, no, vámonos a Egipto. Esa era la opción A sin B, C, D. Seguido salía Egipto de su boca. El arrepentimiento significa reconocer mi condición caída, que no me puedo salvar a mí mismo. Y al entender eso, me volteo, me convierto a Cristo. Conversión ahí es seguir al Señor. Muchos reconocen que son pecadores, pero no se convierten. Se quedan apegados al mundo. Finalmente viene el desprendimiento que solo se logra por el poder de Dios. Acuérdense que Dios quiere una decisión firme, Él se encarga de lo otro. Si yo decido seguirle, Él me preserva. Si yo decido creer, confiar en Él, Él me cuida, me da la fuerza. Pablo le dice a los Romanos, capítulo 8, verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, ahí está el poder de Dios,
hacéis morir las obras de la carne, su voluntad, su pensamiento y su deseo, viviréis. ¿Sí están entendiendo? Los discípulos de Jesús tuvieron que desprenderse para poder seguir a Jesús. Mateo 4, versículo 18, acompáñenme a este texto, Mateo 4, 18. Siempre que subo aquí me acuerdo de Moisés, cuando dice el Señor, el lugar que estás pisando santo es. La diferencia es que aquí siempre me da alergia aquí arriba. Cada vez que piso aquí, alergia hay. ¿Será que me tengo que quitar los zapatos, verdad? Mateo 4, versículo 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban ¿qué? La red en el mar. Estaban ocupados en su trabajo porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, tomen en cuenta la palabra, dejando al instante. Casi en mente así. Ni lo pensaron a lo mejor. Bueno, acuérdense que hay un contexto anterior de este llamado, ¿verdad? Ya Jesús se había manifestado a ellos. Dice, al instante, dejando al instante las redes, a lo mejor las redes sociales, hablamos el viernes, ¿verdad? Le siguieron. Ahora, aunque esto no se refiere a tu Facebook, Instagram, pero hay veces que nos apegamos a eso y no podemos servir al Señor. Y a lo mejor el Señor te dice al instante, deja tus redes. No sé, yo diciendo, ¿verdad? Versículo 21. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, los hijos del trueno, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Usted cree que es difícil en el caso de ellos, que los llamó, por así decir, al tiempo completo? Ministerio tiempo completo es, deja todo, sígueme. Algunos Dios los llama a este ministerio, pero ellos dejaron tres cosas esencialmente hablando. ¿De qué se desprendieron los discípulos de Jesús? Número uno, de las redes. Esto representa sus herramientas humanas para proveer. Usted sabe que cuando tenemos un talento, una habilidad, dependemos de eso. Decimos, es que yo soy bueno haciendo esto y de eso vivo. Y dejar eso es caer en el terreno de la inseguridad. ¿Sí entienden? Dejaron sus redes. Número dos, dejaron la barca, que representa su dependencia de donde recibían el sustento diario. Y luego dejaron su padre. En un contexto cultural representa su identidad y sentido de vida. El tú dejar a tu padre, eras prácticamente aborrecido por la sociedad, por la cultura. Por eso no dice dejó su esposa, madre, hijo, no, padre. El padre ahí tenía un sentido, en la mente judía, era como morirte. Y dejaron su padre. Mis hermanos, hay cosas que nos atan a este mundo, cosas buenas, pero también cosas malas. Recordemos que cada vez que Jesús les decía a alguien, sígueme, había un precio a pagar, siempre. Siempre que le decía al Señor, sígueme, la persona miraba hacia atrás sin voltear la cabeza. ¿Sí entienden eso? Miraban hacia atrás sin voltear la cabeza. Significa, pensaban en lo que estaban dejando. Muchos le decían al Señor, te seguiré, Señor, pero déjame primero atender lo mío y yo luego atiendo lo tuyo. Bueno, ahí vemos que todos, a través de toda la historia desde el capítulo 3 de Génesis, hemos batallado, luchado con el desprendimiento. Por eso es que la fe consiste en confiar, salir de tu zona de confort, de tu seguridad y entregarte en las manos del Señor. Pablo sabía perfectamente cómo vivir en este mundo sin aferrarse a nada. Es por eso que Filipenses, Pablo dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Pero luego dice, todo esto lo puedo lograr porque Cristo me fortalece. Es decir, sin el Señor no podremos. No es un acto humano de valentía, de gallardía, no, mis hermanos, es un acto de fe.
y Dios nos da la fuerza. En 1 Timoteo, capítulo 6, verso 6, fíjense lo que le dice Pablo al joven Timoteo. Timoteo 6, 6. Dice Pablo a Timoteo, está aconsejando al pastor Timoteo para que enseñe la iglesia. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, gran ganancia es la vida cristiana con conformidad. Eso significa el texto. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre aspiración y ambición? O sea, no les pregunto, es para que piensen. Hay una diferencia. Es como cuando decimos, la terquedad y la convicción se parecen. Cuando estás convencido de algo, nadie te mueve de ahí. Es una convicción, pero recibes consejo. Cuando estás terco en una posición, nadie te mueve, pero no recibes consejo. Bueno, igualmente, notamos que aquí vemos que hay quienes tienen ambiciones que los sacan del camino, pero también hay quienes tienen aspiraciones, el cual no tiene nada de malo. Yo tengo muchas aspiraciones, pero todas están en la canasta de Dios, si Él quiere. Amén. Verso 7, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Qué trajimos a este mundo? Nada. Y sin duda, nada podremos sacar. Es decir, si tú te apegas a algo material de esta tierra, te vas a quedar aquí. Porque como no se puede sacar nada, te vas a quedar con lo material. Eso es una ilustración para que tengan una idea. Verso 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, ¿cuántos tienen que comer? ¿O cuántos no tienen que comer? Levanta tu mano. ¿No tienes que comer? Y lo pregunto en serio, porque en caso de que no tengas, te damos de comer. ¿Cuántos no tienen un abrigo? North Face, ¿cómo se llama? El Goose, que vale $1,000 ya. Hay un abrigo que vale como 1,000 por ahí, se llama Goose, no sé qué. ¿Quién tiene un Goose? No, levante su mano, por favor. Tenemos más, a eso me refiero, tenemos más de lo necesario, ¿sí o no? Seamos sinceros, de más. ¿Cuántos tienen más de un par de zapatos? Levante la mano el que tiene 10. No, mentira, no. Bueno, parece que bromeando, pero lo que estoy haciendo es concientizando que tenemos más de lo necesario. Dice, estemos contentos con esto, verso 9, porque los que quieren enriquecerse, aquí la palabra querer enriquecerse habla de alguien que está dedicado, lo voy a explicar más adelante, pero alguien que está solamente pensando en el dinero. Escuche lo que dije, solamente pensando en la prosperidad material. Miren, buscar dinero, quererse hacerse rico, tiene muchas implicaciones e intenciones. Es decir, hay quienes quieren dinero, mucho dinero, para encontrar seguridad financiera. Hay otros que la quieren, las riquezas, por la identidad. Si tengo mucho, soy más. Hay otros que la quieren por ser famosos, por ser más, por probarle a sus padres que prosperaron, no sé. Pero hay muchas intenciones por qué queremos ser ricos. Ahora, querer ser rico, yo creo que todo ser humano quisiera ser rico. ¿Quién no? Si no tuviéramos el deseo de riquezas, no estaríamos aspirando a un mejor cielo nuevo, tierra nueva. La pregunta aquí es, ¿cuál es la intención de por qué quiero más? Si Cristo no me basta. Y van a notar que la Biblia no tiene nada en contra de los ricos ni de lo material. Ya lo hemos visto. Bueno, sigo leyendo el verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, aquí trampa, ¿no? Pega de ratón. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres y mujeres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, se metieron en problemas, pocas palabras. Pablo dice, estemos agradecidos y satisfechos con lo que ya tenemos. Vivimos, usted y yo sabemos, en la era del materialismo, ¿sí o no? Usted compra algo y alguien puso una foto que me gustó mucho. Eran dos imágenes. Una arriba tenía el camioncito de los helados y los niños corriendo detrás del camioncito. Tin, tirín, titín, ¿sabe cuál es, verdad? Y abajo un camión de Amazon y los adultos. Muy buena tuvo esa imagen, ¿verdad? Dice, antes era así y ahora
y anda uno, ¿verdad?, pegado del ojo mágico de la puerta. Si tocan el timbre, ¿es Amazon? Yo creo que es Amazon. A lo mejor es Amazon. Y como nunca antes, es impresionante, ¿verdad? Bueno, pregunto, ¿podemos tener aspiraciones y metas en este mundo siendo cristianos, sí o no? Claro que sí. Estamos encontrando balance, por supuesto que sí. Eso no es, o ese no es el problema en sí, querer. El querer no es el problema. Aquí el punto importante, hermanos, es en que debemos de tener una mente espiritual en todo para no salirnos de la perfecta voluntad de Dios. Señor, yo quiero esto, pero si me saca de tu voluntad, no, gracias. ¿Sí ve que el deseo no se fue? Quiero, pero si va en contra de tu voluntad, no quiero. Ese es el cristiano espiritual. Debemos conocer el carácter de Dios, quien soberanamente nos permite alcanzar nuestras metas cuando le pedimos, pero también saber que muchas veces no lo va a permitir, no lo vamos a alcanzar y debemos de ser agradecidos. Por eso cuando oramos es con acción de gracias. Si me lo das, ¿cómo dice la alabanza? Por lo que me das y por lo que no me das. Bueno, por eso Pablo dice contentos, agradecidos, satisfechos con lo que tenemos ahora. Disfruta lo que ya tienes aunque aspires a otra cosa. Esa es la idea. Porque si llega el rapto, en lo que llega a Amazon. ¿Cómo podemos tener cosas de este mundo sin aferrarnos a ellas? ¿Cómo podemos hacer eso? En el sentido más práctico, la palabra nos da el conocimiento de cómo vivir la vida cristiana. La oración nos ayuda, nos da poder para resistir y desprendernos de las cosas, negarnos. Y la adoración siempre nos da un sentido de ver lo grande que es Dios y qué pequeño es este mundo, qué pasajero y que yo soy polvo. Y una vida práctica en la palabra, la oración y la adoración. Por eso miren, necesito decir eso porque lo he dicho antes. Cuando yo estoy parado ahí detrás, que vengo a predicar, el enemigo comienza a sembrarme pensamientos de grandeza de mí. Me quiere desviar de la adoración, me quiere hacer sentir que yo soy el protagonista. Y es una lucha que yo no tengo ninguna duda que si tú luchas con el orgullo, Satanás te siembra pensamientos de grandeza. De ahí nacen los celos, la envidia, la competencia, de querer ser más, ¿por qué yo no?, etcétera. Y me ha pasado varias veces, ya lo identifico, antes no sabía. Pero estoy adorando al Señor, necesito adorar, y ahí vienen pensamientos de todo tipo. Y por 10 segundos así como que me distrae y hago así como los muñequitos. Y me despierto y digo, Señor, el enemigo me quiere distraer para no adorarte, para no ver tu grandeza, no reconocer que tú eres poderoso y yo no. Esa es la lucha diaria, hermanos, pensamientos pecaminosos que vienen del enemigo. Pero está apelando al deseo, porque como él sabe que tenemos orgullo, nos tira la carnada del orgullo. Todo cristiano debe vivir desprendido de todo lo material y terrenal. Nunca permitir que las cosas de este mundo entren en nuestro corazón. Disfrutar de lo que Dios nos permite tener sin codiciar, sin celar ni envidiar y sin ponernos esperanza en las cosas que perecen, sino confiados y conformes en el Señor. Aferrarse a las cosas de este mundo, hermanos, nos quita la mirada de las promesas eternas. Fíjense lo que dice Mateo 16, verso 24. Usted conoce este texto, lo leemos mucho. Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿cuántos discípulos de Jesús hay? Gloria al Señor. Si alguno, cualquiera, quiere venir en pos de mí. Ahora, usted nota esa palabra quiere, el que quiera. Bueno, ahí vemos la opción. ¿Quieres? Bueno, hay bendiciones si quieres, si no, hay implicaciones. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Bueno, aquí vemos la decisión. Número 1, ¿qué? Decisión. Número 2, tome su cruz. Ahí está el sufrimiento, el dolor de no darle el gusto a tu carne. Duele, se siente como que te están clavando en la cruz. Sufrimiento, número 2. Y número 3, dice el Señor, sígame, es decir, obediencia. Decisión, sufrimiento, obediencia.
porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda su vida, por causa de mí la hallará. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte. Miren, la muerte habla de una separación, habla de un desprendimiento, ¿sí o no? Desprendernos, el cual no todos queremos abrazar. Pablo decía, morir es ganancia. Para mí el morir es Cristo, decía él. Así como el rey Ezequías le dice al Señor, prepárate, limpia tu casa porque te vas a morir. ¿Cuántos quisieran escuchar eso de Dios? En serio, piénselo. ¿Cuántos quisieran escuchar que Dios te diga, prepárate que te vas conmigo? Ahora, no me refiero a ahora o mañana, sino escucharlo. Bueno, sería un privilegio que Dios me avise. Limpia tu casa que voy para allá. O que se te aparezca, ting, dung, y tú, ay. Bueno, Ezequías tuvo el privilegio, ¿y qué pasó? No se quería ir. Estaba acostado sobre una pega de ratón. Sí, así. 15 años más y se desvió. Bueno, muchos no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Señor viniendo en su gloria. Todo el que quiera salvar su vida, esa frase que Jesús utiliza, la perderá. Esta expresión de Jesús tiene el sentido de alguien que invierte todo su tiempo y esfuerzo en asegurar su vida en esta tierra. Habla de alguien que pone su esperanza en las cosas de este mundo. Alguien que lucha por alcanzar su retiro y pensión más que su retiro en el reino de Dios. Es alguien que dedica el 90% de su vida en alcanzar sus logros temporales por encima de las promesas eternas. Y de aquí, hermanos, es de donde se origina el afán, la ansiedad, que luego produce estrés, luego vienen las enfermedades que ya no te permiten trabajar. Necesito un buen trabajo con un buen seguro, pero el trabajo me enfermó y ahora estoy enfermo y no puedo trabajar. Esa es la ironía de la vida, ¿sí o no? O sea, el que tiene un seguro médico así, ¿verdad? Tiene un trabajo que no lo deja respirar. Los que tienen un segurito, como el mío y el de mi esposa, tenemos tiempo para respirar y no nos enfermamos. Es una ironía, pero de la vida, del mundo. En Dios no, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen seguritos? Yo me río de eso porque es impresionante, ¿no? Qué difícil, ¿verdad? Tener seguro médico, ¿no? Se aprovechan. Esto, hermanos, en fin, se convierte en un martirio de vida que se traduce en frustración, depresión y finalmente desperdiciamos nuestro tiempo y ya siendo viejito miramos atrás y decimos, ay, yo debí haber hecho esto. Salomón es un ejemplo de eso, hermanos. Vanidad y aflicción de espíritu, decía él. Yo quiero hacer una pregunta para encontrar equilibrio en todo esto. La misma, ¿cómo podríamos vivir una vida desprendida pero no desinteresada? Una buena pregunta, ¿sí o no? ¿Cómo puedo vivir desprendido pero tampoco desinteresado? El hecho de que Dios me dice, despréndete de las cosas, no significa que no tengas aspiraciones, que no trabajes, que no tengas metas. Que los jóvenes quieran estudiar, quieran alcanzar una carrera. Si no te llamó Dios a tiempo completo como a mi esposa y a mí, adelante. Pero hay que encontrar ese balance. ¿Cómo puedo, Señor, desprenderme del mundo, pero sin vivir una vida desinteresada? Porque hay gente que se echan al abandono y ni se peinan, ni se maquillan, no se bañan, no compran ropa. No, hay que negarse. Bueno, ahí es donde caemos en desbalances, ¿sí o no? El hecho de que Dios no quiere que nos aferremos a las cosas de este mundo, ¿significa que no debemos luchar y sacrificarnos para alcanzar nuestras metas? Al que Dios le permite una carrera universitaria, que lo haga con diligencia para su gloria, que se sacrifique y estudie bien. Si Dios te prospera económicamente, adelante. La palabra dice que Dios a uno prospera, a otros no. Bueno, aquí vemos que si Dios te prospera,
No debes permitir que entre la codicia, que el dinero no sea tu Dios y que seas generoso con el necesitado. ¿Sí están entendiendo hasta ahora? Dios no está en contra de las riquezas o que adquiramos cosas. El texto de Deuteronomio 8, en la traducción al lenguaje actual, fíjense lo que dice. Deuteronomio 8, verso 11. Dice, quiero que cuente conmigo, va a contar porque lo numeré, las veces que Dios dice, no te olvides de mí. Fíjense. Dice el verso 11, no se olviden, número 1, de su Dios. Obedezcan, y fíjense, la primera no la marqué porque no, como que no la vi, pero hay una lista de veces que se repite, no se olviden, no se olviden, no se olviden. No se olviden de su Dios, obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil, número 2, olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, ¿sí o no? Es cuando vienen los dolores que buscamos más de Dios. Cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata, cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa. Dice luego, número 3, y se olvida de Dios. Por eso tengan cuidado, número 4, no se olviden de que Dios los sacó de Egipto, es decir, el mundo, donde eran esclavos. Bueno, aquí es donde cada uno debemos de hacer memoria y pensar de dónde nos libertó el Señor. Ahí es donde el mundo también se le encuentra una línea. Si yo era alcohólico antes de Cristo, ¿me conviene una copita de vino? No sé, cada quien tiene que pensar. No quiero yo decir sí, porque lo que pastor, usted dijo, la Biblia no dice. Bueno, cada quien, hermanos. Cada quien sabemos de dónde nos sacó el Señor y qué nos permite y qué nos dice que no. Y ahí está la línea divisora, ¿no? Dice el 15, y que los guió por un grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones y nada les pasó. Número 5, no olviden cómo sacó agua de una roca cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. Número 6, no olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió, ahí está el número 7, tengan presente, significa, no se olviden, que Dios los envió todas esas pruebas para el bien de ustedes. Número 8, si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien, número 9, deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Yo les aseguro que si ustedes, número 10, se olvidan de Dios, morirán. Si son desobedientes, Dios los destruirá, así como va a destruir a los pueblos que ustedes enfrenten. 10 veces, del verso 11 al 20, le dijo, no se olviden. No te olvides cuando no tengas nada, no te olvides cuando tengas mucho. El problema no es tener. ¿Está Dios en contra de las posesiones materiales o de la prosperidad terrenal? La respuesta es no. 1 Timoteo 6, en la misma versión de la Biblia, traducción al lenguaje actual, 6:17, 1 Timoteo, dice, adviérteles a los ricos que regalen todo. Bueno, no dice eso. Dice, a los ricos de este mundo, de este siglo, que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él, Dios, es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. ¿Cuántos ricos hay aquí? Así tendrán un tesoro que en el futuro seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna. Fíjense qué cosa. Si Dios te da riquezas, el cual aquí todos somos ricos, y tú eres generoso, estás practicando un fruto del Espíritu para con el necesitado, y estás con tu generosidad depositando en el reino de los cielos. Eso dice la palabra. Casi nada. Dios no está, repito, en contra de que alcancemos la prosperidad terrenal. Amén, iglesia. Amén. Sin embargo, hay un riesgo en todo esto.
Este permiso que Dios nos da de tener y lograr metas y alcanzar nuestras aspiraciones personales pueden ser también engañosa por causa de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hoy en día, con tanto bombardeo que tenemos de lo material, a veces no tenemos ni tiempo para orar. Y si no tenemos tiempo para orar, ¿cómo sabríamos si Dios me está diciendo sí o no? La razón, hermanos, es porque no somos muy buenos en aplicar dominio propio. Muchas veces no sabemos distinguir la línea divisora entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Todos sabemos que Satanás es el padre de mentiras, amén. Conocemos que el pecado es engañoso, amén. Pero ¿qué me dicen de nuestro propio corazón que es engañoso y perverso? Somos expertos no en el dominio propio, sino expertos en escuchar nuestros propios deseos y justificarlos y decir, Dios me dijo, Dios me habló. ¿No se imagina usted las personas que se nos acercan diciendo, el Señor me dijo? ¿Qué usted cree, pastor? Digo yo, si Dios dijo, yo salgo sobrando. Pero uno percibe que no, Dios no habló y uno le dice, ¿oraron? Sí, están siendo sinceros, sí es conforme a su palabra, sí te dijo el Señor, sí. Se meten en problemas y luego dicen, no fue Dios. Pero ¿cómo le dices a alguien que te dice, Dios me dijo, que Dios no te dijo? Es difícil, porque según esa persona, según su convicción, Dios le habló. Y como los pastores no estamos para gobernar, sino para pastorear, hay que dejar a veces que la oveja cometa su tropiezo, aunque nos duela muchísimo. A veces nos da deseo decirle, no hagan eso. Claro, cuando es un pecado abierto le decimos que no. Pero cuando son cosas como me voy a mudar a otro país, me voy a casar con fulano, voy a comprar esto, salimos sobrando. No puede un pastor decirle, no compres una casa, no hagas esto. O sea, no. Vacúnate, no te vacunes, vota por este presidente. Eso es de cada quien. ¿Sí o no? Bueno, el corazón es experto en crear escenarios que no existen, en que Dios me dijo porque lo quiero tanto que escucho como un sí. Imagínate, son 3 voces contra una. El mundo, la carne y el Satanás te dice, sí, adelante. Y Dios te dice, a veces Dios calla y ese es el peligro. Si Dios no dijo sí, ¿qué está diciendo? Bueno, a lo mejor espera, o sea, no tomes la decisión. Pero ahí está tu corazón, es que yo lo quiero, y la carne, sí, Satanás, adelante, y el mundo. Y esa es la lucha que tenemos, ¿sí o no? Diario, todos los días tenemos esa lucha. La mujer de Lot, hermanos, para terminar, vivió todo el tiempo escondiendo en su corazón su avaricia. ¿Sabe cuándo fue que salió esa verdad a flor de piel? Cuando le tocó el momento del desprendimiento. Así como Acán escondió la mujer de Lot el anatema debajo de la tierra. Así muchos de nosotros tenemos cosas escondidas debajo de nuestro corazón, que cuando llega la hora del desprendimiento, hermanos, no podemos. Dios había dictado sentencia a la ciudad de Sodoma y Gomorra por su libertinaje sexual, por la inmoralidad y el desenfreno de los homosexuales, que tenían a los hombres allí, los querían violar. ¿Usted ha leído la historia? Déjanos, saca a los hombres que nos queremos acostar con ellos. Esa fue la inmoralidad. Pero en medio de Sodoma y Gomorra había un hombre justo en medio de esta nación perversa. Un hombre que tenía muchísimas riquezas. Tenía tantas riquezas que entre él y el patriarca Abraham, su ganado no cabía en el territorio que estaban juntos. Bien rápido les leo Génesis 13:5 dice, Lot también tenía ovejas y vacas, también porque Abraham tenía. Dice, era tanto lo que Lot tenía, fíjense cómo dice, era tanto lo que tenía y Abraham que ya no podían vivir juntos en la misma región. Bueno, aquí el problema no son las riquezas, es el corazón. Hablamos de Lot como justo, a veces como el error que cometió con sus hijas, pero también aparece esta parte donde dejó todo, no miró atrás. Lot se mudó en un lugar de mucha prosperidad cuando se dividió de su tío, que luego se convirtió en lo que hoy conocemos como Sodoma y Gomorra. Muchos de nosotros vinimos a este país buscando prosperidad. Aquí conocí yo al Señor
en Nueva York. No lo vine a buscar aquí, pero lo encontré. O me encontró él a mí, se dice, ¿verdad? Muchos ignoran esto de Lot, hermanos, que teniendo tantas riquezas, cuando le tocó salir de Sodoma y Gomorra sin problemas, se desprendió de todo. Usted lo ve en la historia. Sin embargo, su esposa, a quien la Biblia no nombra, se aferró tanto a sus riquezas materiales que cuando salió de Sodoma y Gomorra no pudo resistir la tentación de haber dejado atrás todas sus pertenencias, sus perfumes, sus joyas, sus zapatos de Chanel, sus carteras Louis Vuitton, sus iPhone 15 o 16, no sé por dónde va, su Mercedes-Benz, su mansión y todo el ahorro que tenía Lot depositado en el Gomorrah Bank. En un solo instante, hermanos, por el fuego de Dios, por su ira, se iba a consumir todo. Todo se iba a desaparecer. A lo mejor de ahí sacaron el nombre de la lotería, ¿verdad? La esposa de Lot. ¿Quién sabe? Algunos, fíjense, dicen que la mujer de Lot miró atrás por la curiosidad. Cuando yo leí esto por primera vez, yo me sentí así, como que fue curiosidad. Como de ver un escenario tan grande, un evento tan grande y no mirar atrás, como que lo mató la curiosidad y volteó. Pero qué bueno por el contexto. Vamos a leer Lucas 17, versículo 28. Tenemos 2 textos después de este y terminamos. Lucas 17, 28. Jesús aquí hablando. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Dígame usted, ¿cuál de esas cosas es pecado? ¿Verdad que no? No, no está condenando el Señor eso. Está condenando que por eso se olvidaron de Dios. Ese es el problema. Dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Hermanos, métase en Google y ponga Sodoma y Gomorra en la actualidad. Esto que yo estoy leyendo, hay una evidencia ahí, viva, porque algunos no creen. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, quiero que noten que está usando un ejemplo similar. En aquel día, el que esté en la azotea, escuche bien, y sus bienes en casa, ¡ay, mi tableta! ¡Ay, mi iPhone! O sea, esa es la idea, hermanos, si estamos corriendo. No descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Noten que el volver atrás es porque dejamos cosas atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué Jesús la menciona? Por su codicia. ¿Por qué se hizo estatua de sal? La sal representa permanecer. Esta mujer permanece perdida todavía. Eso significa la sal, algo que permanece para siempre. Y ella se quedó hecha sal. Imagínese usted, insatisfecha. La sal en el desierto, imagínese, ¿verdad? Sin agua, ¿cómo sería? Es un ejemplo nada más, ¿verdad? Pero Jesús dice, acuérdense de la mujer de Lot. Y luego conecta el texto que leímos, todo el que procura salvar su vida, miren, el contexto te dice lo que significa eso. ¿Qué es salvar tu vida? No es cuando te estás ahogando o un perro te está persiguiendo. No, salvar tu vida es aferrarte a las cosas de este mundo, como la mujer de Lot. La perderá así como ella. Y todo el que la pierda como Lot, se salvará, ¿sí o no? Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Un consejo para la iglesia. Se da el caso donde familiares se pelean por propiedades. Y es un consejo, no una orden. Despréndase. Despréndase de las cosas porque es más importante el alma y tu familia que tus posesiones materiales. Es un consejo. Sigo leyendo. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dice, 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le preguntaron los discípulos, ¿dónde, Señor? ¿Dónde va a pasar esto? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí, aquí la palabra no es águila, en el sentido, las águilas no comen carne muerta, sino aves de carroña.
Jesús está diciendo, habrá tanta gente muerta en el mundo por el juicio que viene, que va a haber una señal. Usted ve, por ejemplo, estuvimos ahora en México en la Barranca, y usted ve ahí los pavos salvajes, los wild vulture o turkey, dando vueltas así. Y cuando usted ve así que están, hay un muerto abajo. ¿Sí ha visto usted esa escena? Bueno, Jesús dice, cuando vean los pájaros de carroña en el aire, las aves de carroña, es por la cantidad de muerte que habrá en ese día, en ese tiempo. Acuérdate, nos dice el Señor, de la mujer de Lot. ¿Qué aprendemos de todo esto, mis hermanos? Que Dios no está en contra de que tengamos cosas materiales de este mundo, pero debemos aprender que el corazón es engañoso y perverso, y que no nos debemos confiar porque esa perversidad y engaño del corazón tiende a escuchar más la voz del deseo de la carne que la misma voz del Espíritu de Dios. Muchos tienen todavía un vivo deseo por el mundo y cada uno debemos de identificarlo. Cuando tú no puedes dejar un pecado o no puedes soltar algo que sabes que no está bien, es un vivo deseo, es un poder que te está jalando y es de la carne. Segunda de Pedro 2, verso 6, dice el verso 6, dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, escribiendo Pedro aquí, dice, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, hermanos, tengamos cuidado de mezclarnos tanto con el mundo que no sintamos dolor por el pecado. Lot sufría todos los días. Dice, porque este justo que moraba entre ellos, escuche lo que dice, afligía cada día su alma. ¿Por qué la afligía? Negándose. ¿Duele negarnos, sí o no? Cuando Dios te llama y tus amigos te sacan los pies, dicen en mi país, ya no andan contigo, ¿duele? Claro que duele. Cuando Dios te dice eso no y tú quieres que sí, duele. Eso es afligir el alma aquí. Negarte trae dolor. Dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, el dolor de la justicia en un mundo injusto. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si los de la alabanza pueden pasar, quiero leer un texto mientras ellos pasan, segunda de Pedro capítulo 3, ahí mismo. Fíjense lo que dice Pablo, que escuchó a Jesús predicar. Segunda de Pedro 3, desde el verso 7 al 18. Fíjense lo que Pedro dice, estaba en primera, perdón. Ahora sí. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, por la promesa, guardados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, lo material, ¿sí entendieron eso? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros, ¿qué esperamos? Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, es decir, no ha venido, es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Verso 18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el fin de la eternidad, hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. La lucha que todos tenemos, como decía al inicio, pues es el desprendimiento. Y hay cosas muy claras en la Biblia que Dios nos manda a abstenernos. Están claras, no hay que orar, ahí están. Pero hay otras en sentido personal que Dios te pide y te manda a desprenderte. El pecado, obviamente hay que desprenderse del viejo hombre. Pero hay cosas que Dios te va a pedir en lo personal. Te va a pedir tu Isaac, como siempre decimos. Y esta va a ser la lucha. Pero también es bueno que cuando identifiquemos algo que decimos, Señor, ¿cómo voy a negarme a esto? Ahí está la oración. Ahí está la petición. Señor, ayúdame. Yo les he comentado que cuando Dios me llamó al ministerio, me llamó como cristiano, también me tocó desprenderme. Pero tengo el testimonio de que ese desprendimiento, aunque fue mi decisión, la obra en gracia, Dios me ayudó. Dejar algo que tanto amamos es difícil. Yo diría imposible sin la mano de Dios. Pero en Él, cuando decimos, Señor, yo quiero y te voy a seguir, Él nos va a dar la capacidad para poder caminar con Él. Trae a memoria, si puedes cerrar tus ojos y piensa en aquellas cosas que tú dices, ay, si el Señor me pide esto, ¿se lo doy? ¿Me desprendo? Ese es el desafío. Si usted lee la Biblia de los hombres y mujeres de fe, siempre verá el desprendimiento en sus vidas. Y mi oración, Señor, es que en la decisión que tomamos, por el amor que tenemos hacia ti, Señor, el deseo de seguirte, que tú nos ayudes en gracia. Como bien decíamos, el desprendimiento es una lucha de todos. Desprendernos es difícil. Cuando perdemos un ser querido, duele mucho, Señor. Cuando perdemos algo que hemos tenido por muchos años, duele. Cuando nos pides cosas que queremos con gran anhelo, duele, Señor. Pero es precisamente porque el Señor, al voltearse a la multitud, le decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz y sígame. Porque si no, no podremos ser sus discípulos. Ayúdanos, Señor, y gracias por la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Digamos, hermanos, quiero amarte. Quiero amarte más que a nada y más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, separado de ti, nada puedo hacer.
pegado a ti quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. ¿Qué haremos, iglesia? Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Dile al Señor, tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Yo tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Yo tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. A ver las voces fuerte. Tomaré mi cruz, te seguiré. A manera de compromiso, digámoslo. Que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz. Tomaré mi cruz, te seguiré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaremos nuestra cruz, tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. No volveré atrás y no volveré atrás. Dilo una vez más. Y no volveré atrás. No volveremos atrás, Señor. Ayúdanos, Dios, a poner en práctica tu palabra, lo que hoy nos has enseñado, Señor. Queremos vivir para tus propósitos, Señor, solo para ti, con nuestros ojos puestos en Jesús. Ayúdanos, Señor. Demos aplausos, hermanos, una vez más. ¿Cuántos recibimos lo que Dios nos habló hoy? Ahora viene la respuesta de nosotros y sé que el Señor nos va a ayudar. Que el Señor nos bendiga y que vayamos con bien.